Frente a los líderes militares de todo el hemisferio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, acaba de hablar sobre la lucha en contra del narcotráfico en la región como prioridad para el presidente Donald Trump. Ha explicado cómo opera el Tren de Aragua en los Estados Unidos, envenenando a sus ciudadanos, y cómo otros grupos criminales desestabilizan absolutamente todo el continente. Pete Hegseth también habló sobre los ataques del Comando Sur contra las narcolanchas en el Pacífico y en el Caribe. Dijo que la operación Lanza del Sur está siendo un éxito y que han estado semanas sin interceptar barcos cargados con drogas en esas aguas porque el despliegue militar está teniendo un efecto disuasorio. Vamos de inmediato en directo con nuestro periodista permanente en Washington, Roberto Macedonio. Roberto, buenos días, ya te tenemos aquí en la señal de NTN 24. Adelante. Un gusto, Andrés. Muy buenos días. Frente a la plana mayor militar de todo el continente, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, presumió de las operaciones contra el narcotráfico que dirige el Pentágono. Muchas en coordinación, dice, con otros países de la región, a los que anima y pide que tomen acciones directas en contra de estos grupos militares. Dice Pete Hegseth que durante las últimas semanas no ha habido ni una sola narcolancha abatida ni en el Pacífico ni en el Caribe, prueba de que la operación Lanza del Sur está siendo un éxito. Ha explicado cómo antes, durante la administración previa de Joe Biden, los narcoterroristas eran arrestados y posteriormente liberados, dice Hegseth, por lo que volvían a operar, y presume de que el hecho de abatirlos está funcionando. Lo considera una misión exitosa. El pasado mes estuvimos semanas sin atacar ni una sola lancha, porque no encontramos ninguna para atacar. Y ese es el punto. Los narcoterroristas operaron sin consecuencia alguna. Solo eran arrestados y liberados en el pasado. Hemos puesto en marcha una nueva dinámica para cambiar las cosas, y cuando los adversarios son llevados a posiciones incómodas porque saben que hay militares al frente, entonces saben que no pueden actuar en la misma dirección. 10:30 de la mañana, el secretario de Guerra, quien acaba de concluir esa intervención que han escuchado hace aproximadamente 5 minutos, también se ha referido al Tren de Aragua. Ha explicado cómo este grupo criminal venezolano opera, cómo opera en territorio de Estados Unidos, el que está considerado el brazo armado del Cartel de los Soles y del régimen de Venezuela. Dice que violan, asesinan, atemorizan y envenenan a los ciudadanos de este país, pero que tienen un efecto destructor no solo en Estados Unidos, sino en toda la región. En nuestra nación operan grupos narcoterroristas como el Tren de Aragua. Violan, asesinan, aterrorizan y envenenan a nuestras ciudades y barrios. Lo mismo que ocurre en sus países. Alrededor de la región, estas bandas aterrorizan y controlan gran parte del territorio, matando a miles de nuestros ciudadanos, creando un caos que hace imposible la vida diaria. Los crímenes se disparan de forma masiva. Nuestro hemisferio tiene 1/8 de la población mundial y 1/3 de la criminalidad que es consecuencia de eso. Pete Hegseth asegura que la política que sigue el Pentágono contra los carteles de la droga y estos grupos criminales forma parte de la doctrina Monroe que la Casa Blanca recuperó en noviembre del año pasado en el marco de su estrategia sobre seguridad nacional. Una doctrina que, tal y como ha explicado, consiste en proteger no solo Estados Unidos, sino todo el continente de la incursión de fuerzas extranjeras. Y ha puesto un dato sobre la mesa: 1 millón de ciudadanos de Estados Unidos muertos como consecuencia del tráfico de drogas por el consumo de cocaína, fentanilo y otras sustancias. Esta es la esencia de la doctrina Monroe. El poder externo no puede interferir en nuestra región. Es lo que anima a Trump a defendernos hoy. Más de 1 millón de americanos fueron matados por el fentanilo, la cocaína y otras drogas. Millones de ilegales invadieron nuestras fronteras, desestabilizando las naciones de todo el hemisferio. Antes de Pete Hegseth intervino en ese evento que tiene lugar en la sede del Comando Sur en Florida el consejero de Seguridad Nacional del presidente Trump, Stephen Miller. Pidió a los jefes militares de América Latina presentes en el acto que actúen militarmente contra el tráfico de drogas, que tomen acciones militares en contra de los carteles, y pidió a esos países que no se limiten solo a acciones judiciales,
dice que los carteles deben ser perseguidos con toda la fuerza. Hemos aprendido después de décadas de esfuerzo que no existe una solución de justicia penal para el problema de los cárteles. Pero así como combatimos a Al Qaeda y a ISIS con la punta de una lanza muy letal, la razón por la que esta es una conferencia con líderes militares y no una conferencia de abogados es porque estas organizaciones solo pueden ser derrotadas con poder militar. 10:34 de la mañana, fíjense en esta señal en directo que les ofrecemos en estos momentos. Ese es el acto en el que acaba de intervenir el secretario de Guerra Pete Hegseth, también Stephen Miller, el acto que les estamos ofreciendo sobre el tráfico de drogas y la lucha contra el narcotráfico en toda la región. Intervienen ahora los distintos jefes militares de cada país. En estos momentos habla, de hecho, el representante de las Fuerzas Armadas de Ecuador. La información desde Washington para NTN 24. Y vamos ahora a Venezuela. En sus primeras declaraciones tras ser excarcelado por el régimen de Venezuela, el gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo pidió a la comunidad internacional no mirar hacia otro lado mientras haya presos políticos en los diferentes centros de tortura. No puedo contar todavía las atrocidades que nos hicieron. Esta frase resume el calvario que atravesó desde diciembre de 2024, víctima también de desaparición forzada. Hoy, desde su país, ya en libertad y lejos de una celda, alzó la voz por todos los presos políticos. Dijo que hasta que no salgan todos, él también seguirá preso. No podemos mirar para otro lado. Han pasado muchos días y ahora el mundo, ahí estamos en un conflicto bélico con otros países, pero no nos olvidemos de Venezuela. El Rodeo 1 no es un lugar muy bueno, es un lugar de bastante torturas psicológicas y no muy grata para contarla en estos momentos, ¿no? Solamente con pensar se me tutubea la boca. ¿Por qué? Porque hay 24 extranjeros más en el Rodeo 1 que están esperando ser liberados, de distintas nacionalidades. Y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha bloqueado también la posibilidad de que Cilia Flores, la esposa del dictador Nicolás Maduro, utilice el dinero de los venezolanos para pagar su defensa legal, Harriet. Además, ante esta situación, la estrategia de los abogados fue presentar justamente, Jefferson, una moción solicitando que sean desestimados los cargos contra la llamada primera combatiente, hoy detenida por narcotráfico en Nueva York. El 9 de enero de 2026, el Departamento del Tesoro autorizó que el régimen venezolano financiara la defensa legal de Cilia Flores. Pero el pasado 28 de febrero, tras consultas con el Departamento de Estado, esa licencia fue modificada y desde entonces esos fondos ya no pueden utilizarse para pagar a sus abogados. Esta licencia no autoriza la transferencia o recepción de fondos u otros bienes directa o indirectamente de ninguna entidad o persona física cuyos bienes o intereses en bienes estén bloqueados. Flores solo podrá usar dinero propio o compartido con Nicolás Maduro para pagar a sus abogados. Uno no se debe de beneficiar como acusado de utilizar dinero que se ha generado de fuentes ilícitas para su defensa. El abogado de Flores, Mark Donnelly, sostiene que esta decisión afecta el derecho constitucional de su clienta a elegir su defensa y por ello pide que se desestimen los cargos en su contra. Con todo el daño que ellos le hicieron a Venezuela, no es posible que ellos ahora pidan clemencia. La defensa asegura que este cambio ocurrió justo después de que Nicolás Maduro presentara su propia moción para desestimar su caso. La OFAC modificó abruptamente la licencia de la señora Flores de Maduro. La OFAC retiró explícitamente la parte que autorizaba al gobierno de Venezuela a pagar sus honorarios legales. Dado que esta medida se produjo inmediatamente después de la presentación del presidente Maduro, sin que se hubieran cambiado otras circunstancias fácticas, es difícil concluir que se tomara por otra razón que no fuera una represalia. Entre los documentos presentados ante la Corte Federal de Nueva York también se incluye una declaración jurada de Cilia Flores en la que asegura que no tiene recursos para pagar a su abogado por cuenta propia. El gobierno venezolano ha estado pagando mis honorarios legales y he confiado en que seguirán financiando mi defensa. He confiado en esta expectativa y no puedo permitirme pagar mi propia defensa legal.
Ahora será el juez Alvin Hellerstein quien deberá decidir si desestima los cargos o rechaza la moción de la defensa. Si la solicitud es negada y los abogados se retiran del caso, Flores podría solicitar que el tribunal le designe un abogado público. Maduro y Flores enfrentan cargos relacionados con narcotráfico. Ambos se declararon no culpables de esas acusaciones tras su comparecencia ante una corte federal en Nueva York el pasado enero, y su próxima audiencia está programada para finales de este mes. Soy Alessandra Martín desde la ciudad de Miami para NTN 24. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió este miércoles a Caracas a su secretario del Interior, Doug Burgum, en una visita estratégica destinada a impulsar acuerdos para reactivar la producción de petróleo y minerales críticos en Venezuela. Además, el viaje se produce en medio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos del régimen de Irán que han afectado el flujo de crudo desde Medio Oriente. Durante la reunión de Burgum con la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, también estuvo presente el ministro de Interior de la dictadura, Diosdado Cabello, quien es acusado de narcoterrorismo y por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares. El contraste de esta imagen es preocupante para muchos sectores que defienden la democracia en Venezuela. Vamos de Mar Fernández, periodista de NTN 24 en la ciudad de Caracas. Oliver, adelante. Hola, buenas noches, gracias por este contacto. Así es, una reunión que tuvo lugar en el Palacio de Miraflores y que se prolongó durante 2 horas 30 minutos entre el secretario de Interior de los Estados Unidos y también la presidenta encargada por parte del régimen venezolano, Delcy Rodríguez. Pero es importante destacar que dentro de esa reunión también estuvo Diosdado Cabello, un hombre que sobre él pesa una orden de captura y una recompensa de 25 millones de dólares. Esto ha traído grandes críticas no solamente por los propios venezolanos, sino también por parte de la comunidad internacional, porque bueno, se ha dicho que si el gobierno de los Estados Unidos pues lo está buscando, ¿cómo es entonces que se pueden sentar y pueden seguir conversando? Esa ha sido prácticamente la crítica que se ha generado no solamente en Venezuela, sino también a nivel o en el ámbito internacional. Vamos a escuchar también parte de las declaraciones del secretario de Interior de los Estados Unidos a su salida de esta reunión. Él decía que era importante este intercambio comercial que pudiera haber entre el gobierno de los Estados Unidos y Venezuela, sobre todo por el suministro de minerales que pudiera ofrecer el país suramericano al gobierno de los Estados Unidos. Veamos. Las oportunidades para colaboración y sinergia entre estos dos países, estos dos grandes países de Venezuela y los Estados Unidos, es ilimitada. Y estas oportunidades están muy claras hoy. Tenemos más de 2 docenas de compañías estadounidenses hoy, unas de las mejores compañías mineras, las más grandes del mundo. Y sé que Delcy y el presidente Trump quieren moverse para quitar la burocracia, para permitir que la inversión fluya. El gobierno de Venezuela está a la disposición para, a través de los canales de cooperación, abordar agendas concretas que beneficien tanto al pueblo de los Estados Unidos como al pueblo de Venezuela. Y para este jueves se tiene previsto que el también presidente del Consejo Nacional de Dominio Energético visite una región energética del país. Sin embargo, no se conoce cómo será exactamente su agenda. Es la información que manejamos. Desde Caracas retornamos a nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas noches. Buenas noches, Oliver.